Evangelio según Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Y el tema de esta mañana es estar presente en el presente, la plenitud de la vida en Cristo. Palabra del Señor, Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Y dice la Escritura: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Lo recibió en su casa. Pero Marta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él le decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada, y la razón era que ella tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y quien ha escogido la mejor parte se llama María, la cual nadie se la quitará. Estar presente en el presente, la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Y es que hoy quiero invitarles a que reflexionemos sobre este tema, que más que una predicación habitual, debe llamar nuestra atención por la naturaleza de su contenido. Y considero que es fundamental para nuestra vida de fe y para la realidad de nuestra existencia y nuestra comunión con Dios, el estar presente en el presente. Y es que nosotros todos estamos siendo influenciados por un mundo que se encuentra lleno y abrumado de distracciones, de diferentes tipos de preocupaciones que generan ansiedad, desenfoque en nuestra vida diaria. Y una de las cosas que más está costando hoy en día es mantenerse enfocado y concentrado en algo. Porque es tanta la abrumante información que tenemos, las distracciones que tenemos, que nos está costando hasta mantenernos enfocados y conectados a la presencia del Señor. Usted inicia en orar y fácilmente usted tiene 10 o 15 interrupciones en el momento que trata de hacerlo. Usted viene a un lugar como este para recibir la palabra del Señor y adorar, y probablemente hay una serie de factores que conspiran para que no podamos tener un enfoque correcto. Y esa realidad continua produce un sentido de desconexión que a la larga es peligroso. Esa realidad hace que a veces uno vaya manejando en las calles y se dé cuenta que hay vehículos que parecen que están transitando solos. Algunos no se dan cuenta que la luz cambió, y cuando usted trata de identificar es que la persona está conectada, manejando irresponsablemente a un teléfono o algún dispositivo, y la distracción puede costar su vida o la vida de otra persona. Y esa realidad, cargada de preocupación, ansiedad y distracción, que a menudo nos sacan del enfoque que debemos de tener, genera un peligro que no se mide en el momento, pero trata de pasar factura en el tiempo. Ese peligro o consecuencia que es letal de no estar presente en el presente es el sacarnos del momento actual, de la realidad en donde estamos, y nos aleja de todo lo que tiene que ver con la verdadera paz o comunión que debemos de tener con Dios y también con otros que nos rodean. Y esto se ha convertido en uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestros días. La falta de enfoque, la falta de concentración, la falta de objetividad está llevándonos a vivir en un vacío existencial
en donde la vida se nos está pasando por delante, los momentos más importantes y relevantes se nos están yendo, y después nos damos cuenta cuando eso que era tan importante dejó de serlo o probablemente ya no se puede recuperar. Déjeme decirle, la vida es demasiado corta y hay un sentimiento que la mayoría podemos identificar. Es como que el tiempo se está yendo demasiado rápido. Ahora, yo me he hecho una pregunta de manera muy particular. Si los días siguen teniendo hasta ahora 24 horas, los minutos 60 segundos, ¿cómo es que podemos sentir? ¿Qué es lo que hace que podemos sentir que la velocidad del tiempo cronológico está tan rápido que en un momento determinado usted está esperando una fecha y sin darse cuenta la fecha llega y usted dice, ¿cuándo se fue el tiempo? Y es importante poder entender que el factor tiempo, que es inalterable porque es cuantificable, no necesariamente está tan rápido, sino que es probable que el problema sea que nosotros estamos tan distraídos que no nos estamos dando cuenta de la noción del tiempo que está transitando delante de nosotros. Lo voy a poner de esta manera. Cuando uno tiene un encuentro y sostiene una conversación o un vínculo sumamente importante con alguien, uno puede pasar horas y cuando viene a ver el reloj, se da cuenta que se ha ido un tiempo muy prolongado porque usted está disfrutando lo que está haciendo, porque usted está atento a algo y perdió la noción probablemente de otro aspecto que es el tiempo que está transitando. Cuando nosotros vivimos distraídos, nos vamos a perder las escenas y los momentos más importantes de la vida. Y probablemente podemos perder la vida sin disfrutar aquello que Dios nos ha colocado en nuestro camino para que podamos ser deleitados y podamos vivir en la plenitud de la vida que es en Cristo Jesús. Esto involucra familia, esto involucra amistad, esto involucra algo que es lo más importante de donde se nutre todo, que es nuestra comunión con Dios. Implica que usted puede estar en un lugar como este y su corazón está lejos de este lugar. Usted puede estar sentado en una silla pendiente de lo que dejó de hacer o lo que va a hacer y no estar atento a la palabra que puede transformar su vida. Usted puede estar adorando con las manos levantadas y moviendo los labios en una forma de que está cantando y su corazón está involucrado en aspectos que probablemente no glorifiquen el nombre del Señor. ¿Qué tan importante es poder estar presente en el presente? ¿Qué tan importante es poder vivir en la plenitud de disfrutar aquellos espacios, momentos o realidad de la vida que el Señor nos ha regalado? Y es que la importancia de vivir presente en el presente la vemos manifestada en diferentes aspectos de la Escritura. Mateo capítulo 6, verso 34 declara: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio afán. Y hablando de esta declaración que hemos tenido al inicio en Lucas capítulo 10, una historia muy conocida, la de Marta y María, me llama la atención algunos aspectos que quiero resaltar de la misma. La Biblia dice que mientras Jesús caminaba con sus discípulos hacia un lugar, decidió entrar a una aldea. Cuando vemos el contexto amplio de este cuadro o historia, sabemos que la razón no era porque Jesús andaba visitando casas de mujeres solas, sino porque había allí un hombre que era su amigo, el cual se llamaba Lázaro. Era hermano de estas dos damas. Así que él decide, en el tránsito de su ocupación, prestar su tiempo y su vida para visitar un lugar. Cuando llega allí, el escenario descrito por estos textos dice que una mujer llamada específicamente Marta, escúcheme bien, Marta es quien le recibe, Marta es quien le da entrada a su casa, pero Marta tenía una hermana que se llamaba María. Por alguna razón Marta era la que tenía la jurisdicción
para darle ingreso a aquel hombre, maestro, rabino y que era de bendición que estaba pasando por allí. Pero Marta no disponía del uso del tiempo para prestarle la atención a quien había recibido. Por lo tanto, Marta lo recibe, Marta llama a María, pero resulta que quien lo recibe no le dedica la atención del tiempo que requiere la visita. Y a quien llaman es quien se sienta a aprovechar el contenido de la visita y a darle la relevancia de a quien tenían en aquel lugar. En este sentido, llegó un momento que la Biblia describe la razón por la que Marta no pudo aprovechar lo que su hermana María hacía. Y es que Marta se sentía abrumada. ¿Y cuántos en algún momento se han sentido abrumados en su vida? Yo sé que usted vive en el cielo y desciende los domingos a la tierra. Eso no pasa con todos. Pero bueno, los que vivimos en este mundo y andamos en una vida cotidiana, en algún momento nos sentimos abrumados. Y la razón la describe aquí. Dice, Marta se sentía abrumada porque tenía muchas cosas. Y el problema principal nuestro es que no hemos aprendido a desprendernos de algunas cosas para enfocarnos en las que son más relevantes. Y la vida se nos va con muchas cosas por delante y tratando de llenarnos de otras que a veces no tienen propósito, relevancia, objetividad y ni siquiera producirán frutos que sean de bendición y edificación a nuestra vida. Las muchas cosas nos abruman. Las pocas hechas con precisión nos llevan a ser efectivos en la tarea que tenemos por delante. Así que en un momento determinado esta mujer se dedica a lo que la estaba abrumando, a las muchas cosas, se queda en los haceres, desatiende la presencia de la visita que tenía y para colmo le molesta que alguien estaba presente en el presente, invirtiendo una calidad de tiempo correcta. Y ella va molesta y entonces dice, es que no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola. Dile que me ayude. Y la respuesta de Jesús es entonces contundente cuando dice, Marta, Marta, 2 veces haciendo mención y relevancia a su nombre. Tú estás inquieta y preocupada por las muchas cosas. Era la causa principal. Pero una sola cosa te era necesaria. Tú escogiste el vivir abrumada, envuelta en múltiples tareas. Pero María, tu hermana, escogió la mejor parte. Lo que ella escogió, nadie se lo va a poder quitar. Y como nadie se lo va a poder quitar, entonces esa parte fue la mejor y tú te la has perdido. En pocas palabras, si estás ausente en el presente, no trates de distraer a aquel que ha decidido vivir una vida en plenitud. ¿Qué tanto podemos aprender y obtener de esta enseñanza bíblica? ¿Qué tanto puede edificar nuestra vida a aprender a no dejarnos llevar los momentos más relevantes, a apreciar a quienes tenemos hoy sin saber si los tendremos mañana, a aprender a respetar el tiempo que otros invierten para bendición y beneficio de nuestra existencia? Todo esto lo responde la palabra. El resultado final es que luego de Jesús pasar de aquella aldea, como eran sus habituales visitas, para ver a su amigo Lázaro, hermano de estas mujeres, cae en un estado de enfermedad. Jesús estaba a 3 días de distancia, no pudo llegar para poder orar por él en su condición de enfermo. Lázaro fallece, y cuando Lázaro fallece y Jesús vuelve para resucitarle, vemos cómo la respuesta de estas 2 mujeres es totalmente diferente. Una adoró y confió en lo que Dios podía hacer, y la otra reclamó y se quejó porque entendía que su hermano había muerto porque Jesús no estaba presente. Lo que nosotros hagamos en el enfoque de nuestra vida
se convertirá en una inversión para los tiempos de crisis y de adversidad. Lo que usted invierta hoy en sus hijos, lo cosechará mañana cuando el nido quede vacío. Lo que usted invierta hoy en su matrimonio, lo cosechará mañana cuando vengan los días malos. Lo que usted invierta hoy en la comunión con el Señor, lo cosechará mañana cuando el día de adversidad que nos toca a todos toque nuestra vida. Y allí, en vez de queja y reclamo, tendremos gratitud y adoración porque hemos estado conectados correctamente a la presencia del Señor. Así que la trampa de la desconexión o de la distracción nos conduce a una realidad que muchas veces es tan sutil que la perdemos de vista, y es que la distracción nos conduce a la desconexión. Y la desconexión, diga conmigo, es la antesala. Ay, pero qué bonito apoyo tengo en esta mañana. La desconexión es la antesala de la pérdida. Nada se pierde si primero no se desconecta. Primero se desconectan las cosas y luego se pierden. Y yo le invito a que usted en Lucas 15 estudie la parábola del hijo pródigo. Se desconectó de la casa de su padre y luego vivía perdidamente. Porque primero ocurre una desconexión y luego una pérdida. En todo aquello en lo que nos desconectamos, en algún momento tendrá un quiebre o una pérdida importante. Ahora identifiquemos qué pasó específicamente para ser responsable con el texto base de esta enseñanza. ¿Qué pasó con esta realidad de Marta y María? A una se le identifica posicionada a los pies del Señor, como cantábamos en esta mañana. María se sienta a los pies de Jesús en una postura que tenía varios significados. El primero era una actitud de aprendizaje. Simbolizaba la intención de alguien que quería aprender porque reconocía que había una fuente de donde iba a recibir un recurso de aprendizaje y crecimiento. Lo segundo resalta una atención plena, y esa atención plena es uno de los factores que más carece en nuestros días. Y lo tercero era que ella estaba mostrando su devoción ante el Señor en quien estaba presente. Allí ella estaba absorbiendo sus enseñanzas, y esta es una metáfora de lo que es una dedicación total al momento presente y a la presencia de Cristo, y esto se llama plenitud. Por lo tanto, la segunda realidad es que cuando vemos la parte diferente a ella o la otra parte, Marta, por el contrario, estaba abrumada por las tareas domésticas. Esas tareas podían esperar otro momento. Hay compromisos que se pueden hacer en otra hora. Hay cosas que pueden esperar, pero hay otras que no. Ella había perdido la capacidad de priorizar cuándo tenía que estar presente en aquel momento presente, y lo digo sin calidad de redundancia. Así que inquieta, ocupada, con muchas cosas, esto representa la imagen viva de lo que se llama la distracción. Y esa distracción genera un estrés acumulado por preocupaciones excesivas y por responsabilidades creadas y expectativas que nos hacemos, a veces de nosotros mismos y a veces de otros. Ese estrés es destructivo. Por lo tanto, quien escogió la mejor parte fue quien tuvo la capacidad de soltarlo mucho para hacer solo lo que era necesario. Jesús enfatizó que aunque las tareas de la vida pueden ser múltiples, y Marta había entendido esto, y pueden ser importantes, una sola cosa es verdaderamente esencial, y el mayor trabajo o pericia nuestro es aprender a descubrir cuál es la una cosa que tenemos que elegir para cambiar lo mucho por lo uno. Así que esta declaración señala dos aspectos relevantes. Número uno, el aprender, la necesidad de aprender a priorizar en nuestra vida. Y número dos,
la necesidad o de la importancia de conocer la importancia de estar presente en el momento indicado. Voy a repetir las dos realidades que enseña este enfoque. Número uno, aprender a priorizar los aspectos que en verdad son relevantes en la vida. Y número dos, aprender a estar presente en los momentos que en verdad requieren. Así que vamos a tener una vida llena de preocupaciones, de distracciones diarias, en donde se debe de manifestar la plenitud de la vida en Cristo. Y esa plenitud de la vida en Cristo se mantiene cuando nuestra comunión con Él no es descuidada. Y voy a ponerlo de esta forma. Jesús dice, una sola cosa te es necesaria. Y quien escogió la mejor parte y descubrió esta cosa, se llama María, tu hermana. Por lo tanto, María entonces es validada por Jesús en vez de ser criticada por aquello que ella había elegido y decidido. Ella aprendió a sentarse, aprendió a escuchar. Ella fue la que tomó la mejor decisión y fue enfocarse en lo que verdad es verdadero, relevante, y entendió que hay momentos en la vida que no podrán ser repetidos si usted no lo aprovecha correctamente. Así como el agua de un río pasa y usted puede volver al mismo cauce y ver agua correr, pero nunca volverá a ver la misma agua, así hay un factor del tiempo y la presencia que no puede ser repetido, porque no puede devolverse en el tiempo para volverlo a efectuar. Así que ella fue validada por Jesús y allí entonces su presencia se le identificó como la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Resaltando esa plenitud y satisfacción que ella podía recibir en la presencia del Señor. Y es que la realidad es que hoy día más que nunca tenemos que crear conciencia y reflexionar sobre la importancia de estar presente en el presente. Y es que estamos ausentes muchas veces aún con nuestra presencia. Jesús en un momento determinado reprendió la actitud en la nación de Israel. En Isaías el profeta habló de parte de Dios y luego en los evangelios Jesús resalta la profecía que hubo declarado, la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y el Señor les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón se encuentra lejos de mí. Y cuesta obedecer lo que usted no le ha prestado atención. Cuesta seguir aquello que en realidad no se entiende. Y esa realidad habla de cómo la trampa de la distracción nos conduce a esta condición que normalizamos, pero no debe de serlo en nuestra vida. ¿Qué implica para la vida de Marta y María o qué implicó estar presente en el presente? Allí se ilustra completamente la importancia de cuando nosotros aprendemos a valorar aquellas cosas que no podremos repetir en algún momento de nuestra vida. Y es que la verdadera plenitud y propósito de la vida se encuentran en la dedicación consciente al presente, y eso involucra sobre todo en cuanto a la comunión nuestra con Cristo Jesús. Esa realidad entonces nos dice a nosotros que cuando nosotros nos enfocamos correctamente, sobre todo en la comunión con Cristo, vamos a tener como resultado la transformación de nuestra vida, la capacitación de nuestro entendimiento y el equipamiento de nuestro espíritu para ser testigos de su amor y de su gracia. Cuando vemos la palabra vamos a ser identificados con diferentes realidades y cuadros como este que hoy estoy describiendo. Y es que la vida en Cristo es la fuente de la vida y la luz en todo lo que tiene que ver con nuestro andar espiritual. Esa es la luz que ilumina el camino por donde usted y yo vamos a transitar, un camino que fue oscurecido por el pecado, encierra un poderoso mensaje
para nosotros de que nos centremos en la vida de Cristo, en el impacto transformador de Cristo para con nuestra vida, porque en Cristo encontramos la plenitud de la vida. Allí es donde aprendemos a valorar por medio del Espíritu la existencia misma, a darle valor a los demás como Dios lo ve, a valorar los regalos que no lo puede comprar el dinero ni lo material y que usted y yo tenemos, que tiene que ver con relación, amistad, vínculos, familia, aspectos que no lo puede comprar el oro ni la plata. Y esa realidad entonces implica que debemos de convertirnos en creyentes y hijos de Dios, que aprendamos a preservar la esencia que nos regresa a la vida. No es respirar, es aprender a disfrutar y valorar cada momento de nuestra existencia, y esto se logra estando presente en el presente. Preservar la vida implica tener vitalidad espiritual. No preservar la vida implica que ella nos va a pasar por el frente y probablemente cuando ya queramos aprovecharla de la forma correcta se puede convertir en algo que ya sea demasiado tarde. Y esto afecta en diferentes aspectos de nuestra existencia. Y hoy quiero que abordemos varios enfoques de cómo la distracción y el desenfoque y no estar presente en el presente puede destruir aspectos valiosos de nuestra vida. Y uno de ellos tiene que ver con la presencia en cuanto a lo que se llaman nuestros vínculos de relaciones interpersonales. Cómo nos relacionamos con nuestros amigos, allegados y personas importantes para nosotros. Y es que la presencia plena en las relaciones tiene un impacto relevante. Esa realidad la expresan cantidad de detalles que a veces marcan la vida de una persona. Estuve leyendo hace un tiempo que hubo un presidente de la nación norteamericana. Él era actor y se convirtió en presidente. Era mejor como actor que como presidente y logró tener una buena gestión presidencial. Se llamaba Ronald Reagan. Algunos no habían nacido de los que están acá y otros nos acordamos vagamente de su nombre porque estábamos en una edad todavía inicial y otros probablemente recuerdan muy bien su gestión. Este hombre no tenía una capacidad política sino de actuación porque era su profesión de inicio y vocación. Pero tenía algo que lo hacía ser alguien carismático, que marcaba la vida de las personas y que hizo que toda una nación lo tuviese en su memoria hasta el día de hoy. Un día alguien entrevistó a uno de los ocupantes de su gabinete de gobierno y dice que este hombre todavía en avanzada edad le explicó que la mejor experiencia que le tocó fue trabajar al lado de este señor llamado Ronald Reagan. Le dijeron en qué consiste. Dice, era tan obvio sus detalles que cuando se iba a retirar de la Casa Oval, que era la parte de la Casa Blanca, este hombre me dijo, necesito que me des un tiempo porque tengo algo para ti. Y fue y buscó dentro de sus objetos una especie de estatuilla de un león, que era un león de metal que le habían regalado o que había adquirido, y se lo regaló a este hombre. Y este hombre dice que fue uno de los momentos más impactantes de su vida. Primero, porque era la figura que este hombre siempre le gustaba en sus colecciones. Lo segundo, que su presidente se estuviera desprendiendo de esta pieza para dárselo como un recuerdo memorable, era otro acto sumamente impactante. Pero él dice que lo que más le impactó fue que este hombre pudo acordarse entre tantas ocupaciones de que un día en una conversación vagamente le expresó que le gustaba la figura del león. 3 detalles prácticos, básicos, que marcaron la vida de una persona y le acompañarán hasta el fin de sus días. Eso implica que cada acción que nosotros tenemos para con otros tiene la capacidad de construir o de destruir una relación. Detalles que parecen simples, cosas que parecen no tener gran valor. No tiene que ser cosas de alta gama, de alto precio. Y el más valioso de todos esos detalles se llama el tiempo que dedicamos
para conocer, para escuchar, para aprender de otros y para poder identificar a aquellos que Dios ha regalado a nuestra vida. Entre tantos millones de personas que existen en la tierra, Dios nos dio el privilegio de conocer seres extraordinarios. Algunos son muy extraordinarios, pero la realidad es que entre los extraordinarios están algunos extraordinarios muy especiales. Extraordinarios que no podremos repetir. Y esta realidad, 1 Corintios 13:4, lo explica de una manera muy puntual. Dice, el amor se expresa de una manera paciente, es benigno, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hablando de lo que se expresa en un vínculo relacional y cómo debe de ser cuantificado de una forma leíble y correcta. Pero Proverbios 27:17 declara, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hablando de la importancia de aprender a invertir tiempo de calidad en los vínculos relacionales. Por eso las relaciones interpersonales florecen cuando estamos realmente presentes y comprometidos con estos vínculos. Eso implica que la característica para invertir en las relaciones tiene que ver con paciencia, con presencia activa, y la distracción puede destruir un vínculo relacional. Esa realidad ha afectado muchas amistades valiosas. Si usted hace una evaluación de su vida y se da cuenta el por qué muchas veces perdemos el contacto con algunas personas. Hay momentos en la vida de que hay personas que Dios lo coloca en tu camino por una temporada, pero hay otros que lo coloca para transitar por toda una existencia. Tenemos que aprender a identificar lo que son vínculos casuales y vínculos permanentes de vida. Aprender a invertir en ellos será un factor relevante que va a evidenciar la sabiduría y la madurez que vamos adquiriendo en el tiempo. Esa realidad de inversión en algún momento determinado dará su fruto para marcar la vida de una persona, para ver resultados en el momento de dolor y de adversidad, pues la Biblia dice que en todo tiempo ama el amigo y en tiempos difíciles se convierte en alguien que es más que un hermano. Así que esa realidad también la podemos ver enfocada en el matrimonio. Y aquí necesitaríamos horas y horas para hablar de esto. ¿Por qué hay tanto colapso hoy en día en los vínculos matrimoniales? Y es que hoy más que nunca tenemos tanta distracción que cuesta mucho conseguir tiempo de calidad con otra persona en lo que debiese ser normal en un vínculo de unión matrimonial. La falta de comunicación profunda está destruyendo muchos matrimonios hoy en día. La constante revisión de teléfonos, redes sociales, series o el trabajo puede llevar a vivir una vida tan superficial, conversaciones superficiales o desconexión emocional. Usted está físicamente, pero usted está ausente del lugar, de la persona y del momento donde está. Porque está invadido de distracciones, de diferentes enfoques que les roban la esencia a lo que en realidad es más importante. ¿Y qué importancia tiene la atención plena dentro de lo que se llama el matrimonio? Cómo la presencia y la atención en el matrimonio van a fortalecer, van a prevenir malestares, conflictos y malos entendidos. ¿Qué tanto tiempo hace que no se puede sostener una conversación madura, abierta y con responsabilidad afectiva donde cada quien pueda aceptar su rol, su falta o algo que tenga que enmendarse juntos? Y es que la realidad es que necesitamos desarrollar estrategias prácticas para poder convivir en el vínculo matrimonial. No basta con reprender espíritus, no basta solamente con orar, sino con actuar y buscar estrategias de cómo construir relaciones y bases sólidas en el vínculo de lo que se llama el matrimonio. Parte de esto tiene que ver con el fin
de mejorar la comunión, la comunicación, la intimidad a través de la presencia consciente y el tiempo de calidad que uno puede vivir juntos. Por eso la trampa de la distracción en el matrimonio ocurre específicamente cuando las parejas se ven atrapadas por actividades externas, en la tecnología, en lugar de concentrarse en el fortalecimiento del vínculo relacional que Dios ha regalado. Y esta distracción puede afectar aspectos sumamente importantes: la comunicación, la confianza, el afecto mutuo, y crear barreras invisibles que afecten la calidad del vínculo que se ha confiado. Déjeme explicarle un detalle. Si usted se ha preguntado por qué la trampa de las redes sociales y de las series televisivas es tan adictiva, que una persona puede sentarse a ver una serie y perder la noción del tiempo y durar 7 y 8 horas, que apenas toma agua o va al baño cuando se acuerda o no puede más, porque queda hipnotizado ante esta realidad. Cuando eso sucede en cualquier área de un vínculo familiar, hijos, videojuegos, esposos, esposas, cuando usted se coloca en otra postura o se para del lugar en donde estuvo tanto tiempo siendo excitado en todo lo que produce esa sustancia que va en el cuerpo, la dopamina, todos los aspectos que tienen que ver con los aspectos relacionados a adicciones, usted se para de ahí drenado y sin vida, y lo único que quiere es dormir y ya no tiene ningún tipo de anhelo de prestarle atención o importancia a aquellos que debieran de prestarle tiempo. Esta realidad lo saben quienes manejan las emociones, lo saben quienes manejan la plataforma, y precisamente en eso consiste esa industria, en mantener cautivo a aquel que de alguna forma le presta la atención y no tiene dominio propio, pero eso tiene un precio muy alto, y es que puede destruir la comunión en muchos aspectos de nuestra vida. Puede destruir nuestra comunión espiritual, puede destruir nuestra relación matrimonial, puede destruir nuestra relación familiar, y ha llegado a un punto que en naciones tan desarrolladas como Estados Unidos, las personas laboran cantidad de horas y cuando salen se encierran en una habitación y no hay quien lo despegue de un videojuego, de una serie, de un televisor, y se convierten en entes antisociales que no se ejercitan, que no hacen ningún tipo de actividad, que no tienen un vínculo relacional, y como resultado tienen en algún momento un estallido que termina en los atentados y en acciones violentas de las cuales nosotros podemos ver continuamente a través de las noticias. Todo esto genera una especie de bomba o colapso en el tiempo, pero comienza con una zorra pequeña que si no la identificamos y la cazamos a tiempo puede echar a perder todo la viña que el Señor ha entregado. Y esta realidad entonces afecta todo lo que tiene que ver el contexto matrimonial, pero no se queda allí, sino que afecta en el plano amplio lo que tiene que ver con la familia. ¿Y cómo lo hace? A través de la desconexión familiar. Y es que las distracciones como el uso excesivo de dispositivos electrónicos van a reducir y reducen continuamente el tiempo de calidad en familia. Eso hace que haya menos interacciones significativas. Eso hace que haya menos interés de participación. Usted puede invitar a cualquier actividad a una familia que está sumamente dependiente o codependiente de dispositivos y todos te van a decir que no, porque es más importante no desconectarse que disfrutar el momento presente. ¿En qué momento de la vida nos robaron la calidad de tiempo? Cómo antes teníamos aparentemente menos y éramos más felices y podíamos ver más unidad familiar que lo que vemos hoy en día. Y todo esto tiene que ser un objeto de análisis y de observación, de crear conciencia de qué es lo que se ha introducido para quitarnos el enfoque en lo que en realidad es importante. Y es que la familia y el tiempo de calidad va más allá de dar cosas valiosas y tener presencia física en un lugar. Usted puede trabajar todo el tiempo y comprarle los mejores regalos a sus hijos, regalarse las mejores cosas uno al otro,
Y eso no sustituye el tiempo de calidad que debe de ser entregado para que una familia desarrolle lazos perdurables en el tiempo. Esa realidad entonces debemos de llevarla a que el contexto familiar también ha caído en la trampa de la distracción. Y esa trampa de la distracción con el tiempo reduce calidad de vida, calidad de interacción entre miembros de una familia y trae un colapso de desintegración en algún momento determinado. Pero ¿qué pasa también con esta distracción cuando se manifiesta en lo que tiene que ver con nuestras labores? Mire que todas las áreas son afectadas. Hoy día más que nunca tenemos personas que laboran muchas horas y producen pocos resultados. Usted los mira que tienen una jornada sumamente intensa, pero cuando vamos al final de ella no hay un fruto y un rendimiento, porque la distracción ha invadido aún los aspectos laborales. Y esto se llama productividad reducida. Es una productividad que no tiene tanta eficacia porque se hace mucho, pero se logra poco. Y es que la distracción se manifiesta también en la incapacidad para concentrarse en tareas importantes. Eso disminuye la eficacia, esto disminuye la eficiencia, la calidad del trabajo y va a llevar a malestares y conflictos innecesarios. La productividad y la presencia nos permite trabajar con enfoque y propósito, pero la distracción afecta la capacidad de distribuir o contribuir efectivamente con relaciones laborales o vínculos positivos. Y para no caer en esta trampa, debemos de aprender la habilidad de estar presente en el presente. Y laboralmente hoy día estamos viviendo un tiempo donde te devuelven de menos, a veces muy pocas, pero te devuelven de más, cometen errores, hay accidentes laborales, mala práctica en el ámbito de salud, todo porque la gente ha dejado que la distracción afecte aún el entorno laboral. Cantidad de problemas surgen cuando no nos enfocamos y concentramos correctamente. Por eso la capacidad de poder ser productivos se nubla cuando dejamos de tener un enfoque correcto. Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes dominará, pero la mano de los negligentes será entonces tributaria. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que distracción en el trabajo está ligada a un llamado a la diligencia, porque el trabajo no es un problema, sino una bendición de Dios que nos da la oportunidad de ser productivo, y por eso el que no lo valora luego está llorando cuando lo pierde o cuando no lo tiene. Pero esa distracción, y es uno de los últimos enfoques, no se queda en el matrimonio, en los vínculos relacionales, en la familia, en lo laboral, sino que entra a una área sumamente relevantes que de ellas dependen las demás en nuestra vida. Y hablo de nuestra comunión con Dios. ¿Qué tan importante es aprender a estar presente en el presente, en un tiempo de adoración, en un tiempo de exaltación y de comunión en la palabra del Señor? ¿Por qué tantas veces estamos en un lugar como este y nuestra mente y corazón está desconectado? A mí me duele cada vez que escucho a quienes dirigen la adoración tener que decir: levanten sus manos, abra sus labios, atienda lo que se está diciendo. Porque usted y muchos de nosotros hemos tenido un momento en la vida donde cantamos de labios, pero seamos realistas, nuestro corazón está lejos de allí. Y voy a decirle algo que va a sonar muy fuerte, pero necesario. No es para ofenderle, sino para provocarle. Eso es adulterio espiritual. Es usted estar en el lugar de la presencia del Señor, pero enfocado en otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. Y la Biblia habla reiterantemente de la necesidad de conjugar nuestra mente y corazón para poder ser íntegros en cuanto a la
adoración y en cuanto a lo que tiene que ver con este aspecto de poder tener un tiempo de comunión sin distracción. Isaías 29:13, tome nota de este pasaje tan relevante y dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Reina Valera 1960. Y aquí quiero, permítame usted, leer este verso en 3 versiones diferentes para hacer una pequeñita exégesis y que usted vea lo que significa. Lea si puede conmigo Isaías 29:13 en la Reina Valera 1960, que es la más común que usamos. Fíjese lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Miren lo que dice el mismo texto en la Biblia de las Américas. Son 3 versiones que quiero leer. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Pero fíjense lo que dice Isaías 29:13 en la Nueva Traducción Viviente. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y escuche, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas que fueron capturadas en su memoria. ¡Wow! ¡Qué poderosa y confrontativa declaración! El Salmo capítulo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esto no aplica solo para Marta, que estaba afanada y abrumada con muchas cosas, sino que Dios tiene que recordarnos a muchos de nosotros que hay ciertos momentos donde hay que estar quietos, y yo me incluyo también. Porque hay que aprender que lo mejor que usted puede hacer en algún momento de la vida es no tener nada que hacer. Allí Dios te habla, allí meditas, te autoanalizas, te autoevalúas, pero nos convertimos en máquinas productivas. A veces andamos y en nuestra vida somos tan productivos que nos olvidamos que hay un momento que Dios quiere pastorearnos junto a agua de reposo. Por eso cuando hablamos de la adoración y la comunión espiritual, esta va a requerir presencia y atención. Y esa presencia y atención implica estar presente en el presente cuando nos congregamos, cuando estamos en momentos de la palabra, de comunión, con lo que tiene que ver con la alabanza, con la adoración. Debe de haber un celo y un cuidado para que no exista una desconexión espiritual, porque esa desconexión espiritual puede robarnos un momento o un depósito que en algún día nos hará falta para nuestra existencia. Hubo alguien llamado David Guzik que dijo, la adoración efectiva y el crecimiento espiritual van a requerir siempre de nuestra atención, pero también de nuestra participación activa. Por lo tanto, hay que evitar las distracciones para que no se desvíe nuestro enfoque. La adoración en el presente implica encontrar a Dios, disfrutar a Dios en el momento en que nos encontramos. Y es de gran importancia aprender a disfrutar a Dios y entender que lo que hacemos no es el fin, sino un vehículo para llevarnos a un objetivo. Alabamos y adoramos a Dios, no porque alabamos la alabanza, ni porque alabamos la adoración. Alabamos y adoramos a Dios porque la alabanza y la adoración es el vehículo para que nosotros disfrutemos a Dios. Esto no pasa en este lugar. Voy a decir esto con mucho cuidado. Pero tengo un tema fuerte con el tema de los adoradores. Hay muchos adoradores que no han visto la alabanza y la adoración como un vehículo para disfrutar a Dios, sino como un fin. Entonces han adorado la alabanza y han adorado la adoración. En vez de adorar al Señor y alabar al Señor, se quedaron con el medio y se olvidaron del fin. Y por eso usted nota que ellos, si hay que alabar, están de primero.
Si hay un concierto, son los primeros que llegan y los últimos que se van. Pero nunca los ves sentados recibiendo una palabra, nunca los ves disfrutando a Dios, sino que solo se han enfocado en el don y en el aspecto práctico de lo que tiene que ver con esta realidad, pero no en lo que implica el fin para el cual Dios la ha enviado. Y la importancia de la presencia en la vida de fe implica también algunos aspectos relevantes, y algunos de ellos tienen que ver con que la vida de fe implica el estar presente para poder disfrutar de su guianza, de su paz y comprender la instrucción divina para poder obedecer a Dios tal y como Él requiere. Por eso el desenfoque y la distracción son letales para la vida de fe. Y la Biblia nos manda a despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia, pero también de las distracciones que impiden que corramos la carrera que tenemos por delante. Y para ello nos sugiere que pongamos los ojos en Jesús. Pero también está la trampa de la preocupación excesiva. Y es que la preocupación excesiva nos conduce a la ansiedad. Y allí es donde empezamos a preocuparnos y a estar afanosos por lo que vendrá mañana, por lo que pasará el año que viene, por lo que sucederá con tal cosa. Y la Biblia dice en Filipenses 4, 6 al 7, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones en oración, ruego y súplica ante Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, de vestir, de vivir, por vuestro cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? La ansiedad se define como exceso de futuro. Cuando usted esté ansioso, recuérdese, usted está experimentando un exceso de futuro que en algún momento trae consecuencias a nuestra vida y nos roba los mejores momentos y está presente en el presente. Los signos de ansiedad pueden ser doble ánimo o pensamientos de doble enfoque. Hoy una cosa, mañana otra. Falta de sumisión al propósito y la voluntad de Dios y ausencia de un sentir espiritual por estar más enfocado en aquello que en la lógica humana puede traer el fruto que estamos esperando. Pero para combatir la ansiedad vamos a necesitar tomar algunas medidas. La primera es orar a Dios correctamente y aprender a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Segundo, pensar correctamente y mantener, como dice Isaías 26:3, el enfoque correcto, porque Él prometió que guardaría en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él perseverara, porque en Él ha puesto su confianza. Y por último, entender el poder de Dios a favor de nuestra vida. Hoy día más que nunca vamos a encontrar cargas en nuestro diario vivir. Jesús sabía la realidad en que todos nos enfrentamos. Si en aquel momento había gente abrumada y cargada, ahora la cosa se ha multiplicado a la máxima potencia. Pero Él, como sabe nuestra realidad, en Mateo 11:28 dijo: vengan a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Dios no ignora nuestra realidad, pero no nos dice que nos conformemos con ella, sino que pensemos y creamos que Él puede darnos la victoria aún en medio de nuestros desafíos. Por eso Jesucristo es la solución, y Él promete que si venimos a Él, Él nos dará ese descanso que esperamos. Y es que el Hijo del Dios viviente es soberano sobre todo lo que existe, tiene el poder, está dispuesto a ayudarnos, y no hay nada que sea tan difícil que escape de su dominio y de su poder. Por eso Jesús es la plenitud máxima en el tiempo presente. Allí es cuando lo conocemos a Él y en verdad dejamos que Él gobierne todo lo de nuestra vida, que aprendemos a disfrutar y a vivir plenamente cada etapa y cada momento de nuestra existencia. Y esa realidad nos lleva entonces a aprender que estar presente en el presente no es una opción, sino una forma de honrar a Dios, vivir nuestra fe de una manera auténtica para poder apreciar cada momento su providencia, vivir en paz y saber que Dios está con nosotros en cada paso
del camino. Aprender a despojarnos de cargas, de nuestras propias preocupaciones, del pasado, de un futuro que no ha llegado, y dejar que cada día sea quien traiga su propio afán. Así que cada momento entonces debe de convertirse en una oportunidad nueva, cada día que amanece, para experimentar su amor, su poder, su gracia en nuestra vida, y de esta manera permitir que el Señor nos enseñe a estar presente en el presente. Concluyo donde comencé. Yendo Jesús de camino, donde su amigo Lázaro se detuvo en la aldea, una mujer le abrió la puerta y le recibió, pero no pudo estar presente en la realidad presente de quien estaba allí. Otra tomó la mejor parte, y al final de la historia sus reacciones determinaron que aquello en lo que invertimos tiempo de calidad en su momento, sobre todo de crisis, te hará grandes resultados. Mi oración es que el Espíritu de Dios, por medio de su gracia, nos ayude para que aprendamos a vivir presentes en el presente, a disfrutar en plenitud la vida de Cristo, y que no se nos pasen de largo los momentos más relevantes de nuestra existencia. Dios puede hacerlo, lo nuestro es confiar y estar dispuesto a hacer los ajustes para emigrar de lo mucho a aquello que en realidad es relevante.